Gracias, muchas gracias por continuar en sintonía de TN23 y su programa de análisis a la medida. Buenas noches para usted. Sandy, muy buena noche para ti. Un honor, como siempre, compartir este programa. Hola, Julio. Gracias. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Bien, bien, bien. Pues lista para compartir distintas noticias importantes en nuestro país, pero hoy tenemos una noticia muy especial que compartir. Es correcto. Así y es que Julio Talamonti está de cumpleaños, así que yo quiero empezar con esa felicitación. Sandy, muchas Julio, gracias, gracias. Muchas felicidades. Gracias. Te veo como más grande hoy, la verdad. No, sí, ya, definitivamente. Siento que me estoy envejeciendo un poquito más, pero ahí vamos a darle. Más experiencia. Más experiencia, ya son muchos años. Le damos mejor al orden informativo. Ahora sí iniciamos Gracias. con el análisis. No vamos a analizar la edad de Julio Talamonti ni el cumpleaños. Después vamos a compartir algunas imágenes con ustedes en redes sociales. Pero ahora nos concentramos en lo noticioso porque el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se ha concentrado en combatir la inseguridad ciudadana y también la corrupción. Y esto obviamente ha provocado que el crimen organizado reaccione. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo, creo yo, por lo que la gente piensa, con un ánimo que no se miraba desde hace mucho tiempo en un presidente desde el primer día. El presidente Alejandro Yamatei Falla presentó los resultados de las acciones de seguridad ciudadana que han sido implementadas en los primeros 14 días de su administración, el cual incluye 3 estados de prevención y que se ve reflejado en la baja de la tasa de homicidios en el departamento de Guatemala. Pero ayer fue el primer día de muchos, que primero Dios que vaya a ver, en donde tuvimos 0 muertos en el departamento de Guatemala por asesinatos. Y en todo el país hubo 3. Una persona asesinada en Quetzaltenango, una persona en Jalapa y una persona en Escuintla. El departamento de Guatemala tuvo 0. 2 de las comisarías más peligrosas que hay en el término de extorsiones y sicariatos tradicionalmente han sido la comisaría 14 y la comisaría 16. Nadie nos ha preguntado sobre cuántos muertos van en ambas comisarías en lo que va del transcurso del año, pero no me lo preguntan, yo se los digo, van 0 en las 2 y va una persona con herida de bala. En total se han elaborado 117 allanamientos, llevamos 31 aprehendidos, hemos recibido 912 denuncias, y hemos encontrado celulares que están siendo procesados que nos van a poder servir para ahondar más en las investigaciones. Se han encontrado drogas, documentos, armas y vehículos y más o menos 15,000 quetzales incautados como producto de extorsión. El combate al narcotráfico es otra de las acciones que ha desarrollado en los últimos días en el departamento del Petén. En sus primeros días de gobierno, los decomisos ascienden a más de 1 tonelada de cocaína. Se tiene estimado hasta el momento que se van a poder contar alrededor de 1,700 kilos de coca. Eso tiene, si los ponemos a un precio barato aquí en Guatemala de $15,000 el kilo, que asciende a triple de eso, un poquito más en los Estados Unidos, estaríamos hablando de una incautación que supera los 190 millones de quetzales. Encontraron fusiles, 7 vehículos, de los cuales 5 están siendo retirados vía terrestre. 2 de ellos no se pueden retirar, eran muy nuevos y solo funcionan con huella digital. Y la orden del Ministerio Público fue que se procediera a la destrucción de esos 2 vehículos. El avión va a ser retirado y va a ser llevado a la base de la Fuerza Aérea en el norte, ahí en el Petén. Ahí vamos a asentarlo y vamos a evaluarlo y vamos a hacer una investigación profunda sobre la matrícula y los antecedentes del avión, que al parecer está en buenas condiciones. Las primeras denuncias por supuestos actos de corrupción han sido interpuestas ante el Ministerio Público por compra de medicamentos. En el momento tenemos una sí trasladada que tiene que ver con serias anomalías en compras de medicamentos, en donde hay registros falsos, hay denuncia de registros falsos y solicitamos la inmediata intervención, de manera incluso
que se pudieran levantar muestras de estos medicamentos que se asume son falsos y que por los registros y que puedan ser procesados. Se habló con el rector de la Universidad de San Carlos para ver la colaboración de la Facultad de Farmacia, donde pudiéramos en sus laboratorios verificar los componentes efectivos de estas medicinas que se presumen son falsas. Es parte de lo que ya trasladamos al Ministerio Público. El combate a la corrupción, la desarticulación de grupos de pandillas dedicadas al sicariato y a la extorsión, el ataque frontal al narcotráfico, ha provocado que estos grupos, al verse afectados en sus intereses, utilicen las redes sociales para atacar las acciones de gobierno. En algunos casos, creando noticias falsas para desacreditar las acciones que ha emprendido el mandatario contra los grupos que aún se encuentran incrustados en el Estado y que temen perder su modo de vida. A ver, las redes sociales pueden utilizarse definitivamente para compartir, para informar, pero también, Sandy, pueden utilizarse para destruir o para lanzar información falsa. Las recientes acciones de gobierno del presidente Alejandro Yamatei en contra de la inseguridad y de la delincuencia y en contra también de la corrupción ha generado una percepción positiva en la mayoría de la población guatemalteca. Sin embargo, aunque esto parezca increíble, sobre todo en lo que son las redes sociales, se han visto distintas páginas y publicaciones que se están dedicando, imagínate tú, Sandy, a criticar en este momento sin una razón real de sustento las acciones anteriormente descritas. Y uno dice, bueno, ¿y esto a qué se debe? ¿No? Porque al final de cuentas creo que concretamente con los 2 estados de sitio ya impuestos, tanto en San Juan, Zacatepeques, de prevención, gracias Sandy, Misco y obviamente acá Villanueva, la percepción ciudadana ha estado muy bien. Inclusive a mí me sorprende el hecho de que hay, pero sorprende positivamente, 0 muertos de manera violenta en el departamento de Guatemala. Eso es realmente un logro en seguridad. Definitivamente, y aparte de esto, la percepción, si te das cuenta, ha ido cambiando. Y hemos Correcto. hablado en repetidas ocasiones, seguridad es percepción. Y ahora la percepción de la ciudadanía ha variado, ha ido mejorando en cuanto a cómo se sienten a raíz de estos estados de prevención y sobre todo los operativos que se han mantenido en diferentes lugares. Sí, y es que estamos hablando realmente de uno de los temas más sensibles, de uno de los temas más urgentes precisamente de la ciudadanía guatemalteca. Lo hemos dicho en una y en varias ocasiones, seguridad es la prioridad de prioridades. Y creo que en estos, imagínate tú, Sandy, son apenas 14 días. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei ha demostrado un camino, ha demostrado una ruta y una claridad, creo yo, en el tema de la seguridad, porque estoy seguro que este tipo de acciones van a continuar, no solo en estos municipios, sino que seguramente se van a extender. Sí, sin duda. Pero bueno, fuera de la percepción, que ya lo dijimos, lo hemos dicho otras veces, cuando tienes la percepción y obviamente entonces tienes prevención, la fórmula es bien sencilla. Eso te genera lo que es seguridad y estadísticamente ya ayer empezamos a ver esto. Difícil, no recuerdo cuando antes podíamos decir que había 0 muertes, por lo menos dentro del departamento de Guatemala. A nivel nacional, ¿hubo muertes? Sí, hubo 3, pero también es una sensible baja, una sensible disminución de los índices que hemos cargado de 17, 18 muertes violentas, ¿no? ¿Y cómo ves estos ataques originados en redes en cuanto a supuestas estructuras criminales? Y aparte de ello, ¿cómo ves tú también la reacción? Porque obviamente al registrarse estos operativos también pusieron en jaque o desestabilizaron también a las estructuras que a lo mejor ya tenían organizado algún ataque. Es correcto. Algún tipo de operativo ilegal finalmente. Entonces, ¿esto viene a sorprenderlos o a modificar sus planes? ¿Cómo viene a sorprenderlos, viene a modificar sus planes y viene entonces, como cuando hay una acción, hay una reacción, a convertirse en primera instancia en una reacción. Puede ser una reacción dentro de las distintas hipótesis de las mismas estructuras criminales para tratar de crear a través de lo que se conoce como las noticias falsas, las fake news como le llaman ahora, de alguna forma una situación de duda, pero la población no. Cuando tú le preguntas, sobre todo a quienes están en esos municipios, siguen firmes en ver con muy buenos ojos, de una manera muy positiva,
el hecho de que haya policías, de que haya ejército, de que haya presencia del Estado. Y por otra parte también pueden haber grupos interesados, no necesariamente el crimen organizado. Exactamente, pero Así tenemos es. más datos, porque hay que Por tomar en favor. cuenta lo siguiente, Julio, Sí, que las Sandy. primeras semanas del gobierno del presidente Alejandro Yamatei se han centrado entonces en esa recuperación de control territorial y de presencia de las fuerzas de seguridad, y para ello hay que notar también que se han establecido estos estados de prevención que han dado cobertura a los municipios en San Juan, Zacatepeques, en Misco y también ahora en Villanueva. Sí. Resultados de este tipo de acciones se han empezado a evidenciar, como el día de ayer. Recordemos entonces estos datos que daba Julio Talamonti: 0 muertes violentas en el departamento de Guatemala, según dan a conocer las autoridades. Y las acciones contra la corrupción deben destacarse también, porque a nivel macro se creó una comisión interinstitucional en contra de este flagelo, y el Ministerio de Ambiente también hoy inauguró una línea directa para denuncias ciudadanas en contra de la corrupción. Interesante eso, y de hecho ese tema que acabas de mencionar, que ya es el nivel institucional, de que el mismo Ministerio de Ambiente, que uno puede decir está pensando en otras cosas, ya puso hoy a disposición del ciudadano una línea en contra de las, mejor dicho, una línea en contra de la corrupción para que la gente denuncie. Me parece muy bien. Claro. Entonces estamos viendo esfuerzos en dos grandes flagelos a nivel macro de parte del Estado guatemalteco. Número 1, el combate a la inseguridad. Número 2, el combate a la corrupción. Y yo creo que esto todos los guatemaltecos de bien lo entendemos, y todos los guatemaltecos de bien yo creo que pensamos que es necesario, que por supuesto que hay que impulsar más, que por supuesto que hay que mejorar más, que habrá que fortalecer este tipo de acciones, pero lo bueno es que ya se tomó la decisión política y esa voluntad se trasladó en acciones, y esas acciones ya empezaron a dar resultados. Porque, por ejemplo, en el tema de la corrupción, fuera de implementar algo donde un ciudadano puede llamar y denunciar si hay algún cobro ilegal, pues también se están empezando a visualizar dentro de las distintas instituciones cosas que hay que cambiar, cosas que hay que mejorar, y pues cosas que habrá que resolver, ¿no? Y También. cuando hablamos entonces de ese llamado a denunciar, también se ha aumentado la cantidad de denuncias por La distintos confianza. ilícitos, exactamente, y muchos de estos Sí. van relacionados con las extorsiones, donde hay personas que dan cierta información que puede ayudar, es muy valiosa para poder desmantelar así una estructura criminal dedicada a las extorsiones y otro tipo de crímenes también. Es necesario resaltar Sí. este punto, porque sin duda la denuncia ciudadana, Julio, es importante para las investigaciones. Si me lo permites, como un epílogo corolario para este tema, es importante que toda la población guatemalteca, que usted que nos está viendo, si sabe de alguna situación que no está bien, la denuncie. Si sabe de alguna situación, no solo de temas de corrupción, sino que en temas de seguridad, ¿dónde está la guarida de los pillos? ¿Dónde están ellos operando? La denuncia es importante, porque entonces con esa participación ciudadana vamos a fortalecer las acciones del Ejecutivo y vamos a empezar a recuperar todo ese terreno que se había perdido. ¿Para quién? Para los guatemaltecos de bien, como usted que nos está viendo. Y así que, concluido con este punto, hay que tomar en cuenta que tenemos que hacer una pausa, Julio, pero al regresar ampliaremos algo de lo que les estábamos dando a conocer. Claro. Estas denuncias por corrupción, ¿cómo puede usted hacerlo? ¿Qué línea hay para poder hacerlo? El primero que vamos a analizar es Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con la implementación de línea de denuncia en contra de la corrupción, ya concretamente. No cambie, somos a la medida. Autoridades del Ministerio de Ambiente pusieron en marcha una línea de denuncia. Esto obedece a una serie de quejas por cobros ilegales dentro de la institución. Hay mucha denuncia de personal del MAN que pide mordida a cambio de autorizar licencia. Nosotros eso ya no lo vamos a permitir. Que el ciudadano pueda hacer sus denuncias anónimas, tanto de manera verbal como utilizando WhatsApp, que es una herramienta muy útil. Pueden enviarnos imágenes, pueden enviarnos videos. Nosotros le vamos a dar seguimiento. Junto a dicho proyecto se realiza una auditoría del personal que fue recién contratado y destituido dentro del ministerio. A finales de año hubo movimientos sospechosos en la Dirección de Recursos Humanos. Se cesó al anterior director, se contrató una persona nueva. Estimamos más de 200 las personas que fueron cesadas. Ahí se fueron cuadros de personal técnico que tenía 10 a 12 años de estar con el ministerio.
El número de denuncia que puso en marcha el ministerio es el 5998-9146. Ahí lo tiene usted, precisamente de las acciones concretas que está impulsando el gobierno en contra de la corrupción. Es esta creación de una línea anticorrupción en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Sandy. Este será el mecanismo para poder detectar, para poder combatir, prevenir y ojalá erradicar posibles actos corruptos mediante una vigilancia en el tema de la emisión de licencias ambientales, tal como le decía el ministro. Para ello, entonces, como usted ya lo vio también, habilitaron un número. El número es el 5998-9146. Es bueno anotarlo para que a través de mensajes por la vía de WhatsApp, la ciudadanía pueda hacer clara y rápidamente las denuncias correspondientes. Aquí volvemos a lo que hablábamos anteriormente. Está bien que el gobierno haga su trabajo, que quiera combatir la corrupción, eso está genial, bien por esta implementación. Y viene la otra parte, nosotros como ciudadanos podemos entonces aquí apoyar a través de la denuncia. La corrupción, ya lo dijimos, es un flagelo que está enquistado en el Estado guatemalteco, pues los guatemaltecos mismos somos los que tenemos que empezar a combatirla. Y esta es una acción concreta que me parece muy oportuna. Un modelo que se debería replicar Cierto. en otras instituciones públicas, porque sabemos que en realidad no hay ninguna que se pueda escapar donde la Así es. corrupción pueda tentar y que obviamente algún empleado público, algún funcionario se ve entonces en ese dilema de acceder o no, o con esa tentación obviamente también del dinero que puede recibir a cambio de. Entonces es necesario poderlo replicar y creo que es un buen punto que el Ministerio de Ambiente lo haya realizado, porque recibe denuncias, se dio cuenta de ciertas irregularidades y no se quedó solamente con eso, con el reporte, sino que accionó. Rápidamente implementaron algo, ¿eh? Eso es muy importante. Eso es rápido y eso es bueno porque al final de cuentas todas este tipo de acciones, el tiempo no hay que perderlo, es decir, No. ya lo dijimos, son 48 meses, pues tienen que verse. Entonces, felicitaciones creo yo en la lucha en contra de esa corrupción a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Es increíble, entonces imagínate, Sandy, que hay casos ya documentados en los cuales personal, malos funcionarios, le llamaría yo, malos empleados públicos, piden dinero a cambio de trámites que son gratuitos o que tienen un costo en cuanto a la emisión, por ejemplo, de papelería o algo así, pero no un costo en cuanto a que hay que pagarle a nadie. Exacto. Ahí estamos tipificando dos posibles delitos: el cohecho activo, cuando viene el funcionario público y pide el dinero, o el cohecho pasivo, en la cual muchas veces también hay complicidad del ciudadano cuando le dice, mire, aquí le traigo algo, por favor agilíceme esto. Esto tiene que terminar en el Estado guatemalteco. Y es que hay que recordar algo, para ver. que exista corrupción debe existir otra persona que la promueva. Sí. Porque si no, imagínate un funcionario sin alguien que le pueda promover. Corruptor y o que le, corrupto. exactamente, Sí. entonces al final no funcionaría. Y obviamente tenemos que comprender y ser responsables, porque a veces como ciudadanos exigimos mucho a nuestras autoridades, pero no somos responsables también de nuestros actos. Y obviamente hay que tomar en cuenta que si nosotros ofrecemos, bueno, voy a darle un dinero para que me facilite una licencia de construcción o algún trámite, esto ya nos convierte en parte de la corrupción y obviamente podemos ser procesados penalmente. Así es. Yo lo que esperaría con esta línea anticorrupción dentro de los trámites propios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es entonces que los usuarios vayan abiertamente, llamen, manden sus mensajes por la vía del WhatsApp y que de alguna manera se puedan empezar a conocer algunas irregularidades que se hayan dado históricamente para empezar primero a detectarlas, luego a combatirlas, a perseguirlas, a erradicarlas, pero por supuesto a castigarlas, que esto, la única forma en que se va a terminar la corrupción es dando un ejemplo en que el que es corrupto tarde o temprano, y ahora esperemos que más temprano que tarde, va a caer y va a ser procesado con todo el rigor de la ley. ¿Y sabes qué esperaría yo también, Julio? Dime, que en realidad Sandra. las llamadas que se puedan realizar sean serias. Eso también es muy En el cierto. sentido que, bueno, tengo una denuncia, sí, ¿y qué pruebas? Porque sabemos que Sí. para acusar a alguien Es muy necesitamos fácil. herramientas, pruebas, Ujú. con las cuales usted pueda sustentar también una denuncia, pero si solo nos basamos en rumores
o en dimes y diretes, realmente creo que es una pérdida de tiempo. Entonces tenemos que ser responsables como ciudadanos. Y para ayudar necesitamos dar esas pruebas a las autoridades, porque aunque yo le diga a alguien, mire, es que están actuando corruptamente o me están cobrando esto y no tengo ningún tipo de evidencia, después no puedo decir, no, si yo denuncié pero no le dieron ningún seguimiento. Si no hay evidencia, repito, no se puede acusar concretamente a alguien. A mí me llama la atención mucho algo, Sandy, es decir, lo que hablábamos también en el primer tema. Han pasado 14 días desde que llega el gobierno y estamos viendo acción tras acción que seguramente ojalá esto se vaya replicando. Hoy concretamente, fuera de lo macro que fue la instalación y el anuncio por parte del presidente Alejandro Yamatei de una comisión muy grande interinstitucional de combate a la corrupción, hoy ya vemos una situación concreta en una de las carteras, específicamente en el Ministerio de Ambiente. Ahora seguramente vamos a esperar noticias en los próximos días de que esto está pasando. Tú lo dijiste muy bien, al final de cuentas en todas las instituciones, porque el combate a la corrupción es cuestión de todos, no solo del Estado, sino que también de nosotros los ciudadanos. Así es, pero tenemos más datos. Sí, hablemos de los controles que el Estado de Guatemala empieza a implementar de manera más fuerte. Bueno, el control ciudadano, sin duda, es importante que usted también pueda participar, porque de esta forma, pues bueno, se está motivando a la población que sea parte de esa solución, es decir, del proyecto que se tiene anticorrupción. Y el mensaje que con este tipo de acciones lanza no solo el gobierno central, sino que de manera institucional el Ministerio de Ambiente es de recuperación de la confianza ciudadana. El combate a la corrupción es absolutamente necesario, pues este ha sido uno de los más grandes problemas que ha aquejado por décadas al Estado guatemalteco. La corrupción puede ser combatida, pero con voluntad política, con acciones concretas y efectivas y, por supuesto, con la participación ciudadana como pilas fundamentales. Creo que debemos apoyar. Ahí es donde yo quiero hacer una reflexión a lo que tú decías. También las denuncias deben ser rápidas, deben ser prontas, pero deben ser serias. La única ley que yo conozco dentro de la gran cantidad de leyes que hay en Guatemala que sí contempla el control ciudadano como control es la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad o el Decreto 18/2008. Pero fuera de que ahí sí existe y está establecido, qué bueno que ahora también el gobierno está empezando a apostar. Primero a hacer su parte, es decir, combatir la corrupción y tomar acciones concretas, pero esté apostando también a que el ciudadano guatemalteco de bien, que es el 99% de la población, pueda, como tú bien dijiste, Sandy, contribuir con esa situación de rápidamente denunciar, de rápidamente decir, y así vamos a empezar a cambiar culturalmente, vamos a empezar a cambiar como país y vamos a empezar a tomar unas costumbres de hacer las cosas como deben de hacerse, es decir, cada empleado, cada funcionario público tiene su salario y el salario que aceptó es lo único que debe de vengar, ni un centavo más, ni una dádiva más, ni un regalo más, porque no se trata de esto, todo eso se llama corrupción y la corrupción debe de barrerse, debe quitarse, debe de eliminarse del Estado guatemalteco. Definitivamente. La verdad es que es positivo entonces esta implementación y estaremos al pendiente también de qué otras instituciones se pueden sumar o qué medidas también van a crear para combatir la corrupción. Recordemos que ya está establecida una comisión presidencial que busca precisamente eliminar estos hechos de corrupción y que obviamente las instituciones públicas se tienen que sumar a esa línea de trabajo, a esa política para la transparencia. Excelente conclusión para el tema. Muy bien, Sandy. La embajada británica se reunió con el ministro de Economía, Antonio Malouf, para hablar sobre el Brexit. El canciller británico Nick Whittingham dio un mensaje de tranquilidad para individuos y empresas. Afirmó que las relaciones comerciales seguirán normales después del 31 de enero, cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea. La Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria informó de problemas en la aduana Pedro de Alvarado y la Achadura. El análisis determinó que tan solo el 15% de los medios de transporte se presentan a la aduana con la documentación completa correspondiente. Se estableció que el 85% incumple con los requisitos. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 28 de enero es de 7 quetzales con 67 centavos por cada dólar. Bueno,
Bueno, Sandy, y en este momento tenemos una información de última hora muy importante, porque hablábamos y se presentaba la nota de un muy importante también decomiso en horas de la mañana de droga en el departamento del Petén. Así es, se tenía estipulado que durante esta tarde ingresaría a nuestro país, pero Samuel Orozco nos tiene la información. Adelante, Samuel, ¿qué pasó? Buenas noches. Hola, ¿cómo están en el estudio principal y televidentes de este programa A la Medida? Bueno, le hemos dado el seguimiento a esta incautación de droga que se registra al norte de nuestro país y estamos hablando también la participación que tienen unidades antinarcóticas y ahora también el Ejército de Guatemala terminando este proceso luego de que el Ministerio Público termine la situación legal. ¿Qué procede? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? El Ejército de Guatemala tuvo que haber hecho el traslado en horas de la noche. El Ministerio Público dice que todavía no, que hay un retraso, pero finalmente se confirma la cancelación para esta hora. Nosotros estamos en Fuerza Aérea Guatemalteca. Sí, nos encontramos en la rampa militar, la operación aérea de traslado de los ilícitos desde el aeropuerto Mundo Maya hacia el aeropuerto La Aurora, específicamente a la rampa militar, pues ha sido cancelado por razones de seguridad seguramente y también algunos protocolos que hay que agotar con relación al conteo y embalación de los ilícitos. El Ejército de Guatemala llevó a cabo también operaciones aéreas desde el lugar donde fueron, retenidos estos ilícitos hacia el Comando Aéreo del Norte, ubicado en el departamento del Petén. Estas operaciones incluyeron el traslado de los señores fiscales del Ministerio Público y también la protección de estas evidencias. En ese sentido, estamos listos. La Fuerza Aérea Guatemalteca cuenta con las aeronaves para llevar a cabo estos vuelos en cualquier tiempo, ya sea de día o de noche y en cualquier condición climática. Sin embargo, pues creo que se tomó la correcta decisión de esperar al día de mañana para traer los ilícitos hacia ya la ciudad capital para que inicie el protocolo que se hace ya después de haber determinado y con la información que nos proporcionaron, que pues eran más de 1.700 paquetes, el armamento que fue incautado, pues todo el material que se logró recuperar. Bueno, y termino con esto, coronel y director del Departamento de Prensa de la Defensa. Sí está preparada las aeronaves. Tengo entendido, por lo que usted menciona, no es una sola aeronave, por lo menos hay más de una y en cualquier momento pueden salir. Sí están preparados. Si así lo determinaran, nosotros estamos en este caso en apoyo del Ministerio Público y ya son ellos los que determinan el momento en que debe de salir. Son protocolos, como le digo, que hay que agotar, son muy meticulosos y son cosas que pues ya no que escapan de lo que quisiéramos hacer. También hay que tomar en cuenta que el lugar es remoto, el lugar donde fue este hallazgo en el municipio que fue encontrado. Entonces todo eso incidió para que se dé esta situación. Sí, le confirmo que las tripulaciones de las aeronaves Caravan, que son las que están dando este apoyo, sí están en la disposición de volar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Nosotros con mi compañero Fernando Hernández ya nos habríamos ubicado aquí en la Fuerza Aérea Guatemalteca, a donde en este momento pues ya se esperaba la llegada de las aeronaves con este ilícito. Sin embargo, pues ya se ha confirmado la cancelación para esta noche. Por supuesto que le estaremos dando el seguimiento en nuestras emisiones del día de mañana por la mañana. Regreso al estudio principal. Buenas noches. Orozco, gracias por este reporte. Estaremos, por supuesto, al pendiente de cuándo se llevará a cabo este traslado para darle a conocer a usted toda la información. Ahora es momento de iniciar nuestro tercer análisis. El gobierno dio a conocer que priorizará 10 departamentos y más de 100 municipios para combatir la desnutrición. El ministro de Salud, Hugo Monroy, explicó que meses atrás identificaron los lugares que más necesitan acciones contra la desnutrición. Tenemos 113 municipios priorizados ya, porque hemos trabajado por más de 3 meses este tipo de situaciones para estar preparados e implementar acciones. La secretaria de Seguridad Alimentaria, Maritza Oliva, explicó cuáles fueron los 3 criterios que se tomarán en cuenta para priorizar los departamentos. Y para elegirlos se tomaron en cuenta varios criterios. El primero eran los niveles de pobreza extrema en cada departamento. Entonces se eligieron los 10 departamentos con los niveles más altos de pobreza extrema del país.
Como segundo criterio se eligieron departamentos con altos niveles de inseguridad alimentaria, que están muy vinculados, ¿verdad? Pobreza e inseguridad alimentaria. Y por supuesto, el tercer criterio fue los niveles de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. El gobierno pretende reducir el índice de desnutrición de entre 2 y 4% anuales. A ver, nos queda claro que uno de tantos problemas sociales crónicos dentro del Estado guatemalteco es el de la desnutrición infantil, el cual, Sandy, no solo cuesta vidas, sino que en muchos casos hipoteca definitivamente el futuro del país. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO, el 15.8% de la población guatemalteca se encuentra subalimentada. Guatemala se encuentra tan solo por detrás de países como Bolivia y Nicaragua, imagínate tú. Lidera además el ranking de los países con más hambre, a diferencia de Bolivia y Nicaragua, donde lograron bajar los niveles del hambre en los últimos años. Por ello, en Guatemala la situación se ha estancado y podría empeorar en los próximos años. Pero ahora, esto es muy importante, de que ya conscientes de este tema, conscientes de este problema, de manera interinstitucional, varios ministerios y otras instituciones lideradas en este caso por el Ministerio de Desarrollo Social pretenden y tienen ya como meta el disminuir entre el 2 y el 4% este problema de la disminución. Los números parecen pequeños, pero porcentualmente eso es muchísimo en cuanto a números de casos, Sandy. Definitivamente, para alguien puede parecer muy poco, un 2 o un 4%, pero te diré algo, Julio. Con una persona al final que tú puedas salvar, que tú puedas mejorar la situación, que tú le des acompañamiento, estamos evitando muertes, porque la desnutrición puede llevar a la muerte. Definitivamente, y cuando no te lleva a la muerte, ya esos niños desnutridos en algún momento, aunque luego se recuperen, ya perdieron muchas de las capacidades y mucho de lo que pudieron eventualmente en un futuro haber llegado a hacer por esta misma situación. Por ello, este número porcentual de menos 2 o menos 4% es bastante oportuno. ¿Sabes por qué? Porque primero, frena que siga aumentando, luego combate el problema en sí y se traslada en una meta alta. Ojalá ya posteriormente, después de este buen inicio, pues esos números inclusive puedan incrementarse. Pero lo bueno también, y esto me parece muy importante, es que estoy viendo una coordinación, no solo Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y la propia Secretaría de Salud, Seguridad Alimentaria, quiero decir, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo completo. Y así tiene que ser, porque sabemos que cada una de las instituciones tiene los temas en los cuales son expertos y que obviamente también pueden aportar. El Ministerio de Salud es importante también el seguimiento que le da el acompañamiento. La CESAN, no digamos, obviamente es la encargada también de este tipo de casos. El Ministerio de Agricultura, ¿por qué? Porque en las áreas donde se ha identificado que existe la mayor cantidad de casos de desnutrición, muchas son áreas agrícolas, en las cuales a lo mejor las personas tienen pues ciertos granos básicos o ciertos alimentos que no lo saben distribuir de buena manera a lo mejor, y esto también hace que los casos de desnutrición se sigan dando. Entonces es necesario capacitar a la población sobre qué tipo de alimentos tenemos nosotros alrededor y cómo nos puede ayudar para la seguridad alimentaria, y obviamente los programas que se puedan fomentar y se puedan implementar en el tema de la agricultura. Entonces si vemos este tipo de situaciones, ¿no? Qué buena explicación has dado. Nos has hecho comprender algo muy importante y te lo agradecemos porque es una parte muy enriquecedora definitivamente de este análisis. Algo que a mí me parece muy bueno en el hecho de que estén, digamos, trabajando interinstitucionalmente, es que también fuera de que la unión hace la fuerza y que se va a trabajar de una mejor manera, creo yo que se va a poder optimizar tiempo, creo yo que se van a poder optimizar recursos para no estar ni contratando gente de más, ni de alguna manera 2 o 3 instituciones trabajando entre comillas en lo mismo, sino que podrán entonces hasta, no sé, llegar a más sectores que necesiten el combate pronto, efectivo, eficiente y eficaz en contra de la desnutrición infantil y desnutrición infantil crónica. Y sobre este tema que tú planteas, Julio, imagínate, por ejemplo, ya están persiguiendo un mismo objetivo y es reducir la desnutrición en nuestro país. Entonces, orientar los distintos programas que tienen para el mismo fin, pero poderlo focalizar, poder priorizar y dar resultados en conjunto, porque aquí no se trata de que cierta institución va a ser la protagonista, no. Este es un trabajo al final de país, resultados que el país necesita. Eso es. Sandy, hay otros datos de contexto que me gustaría mucho que pudieras compartir con la audiencia.
audiencia. Por supuesto, y Gracias. son estadísticas. A ver. El año pasado la CESAN reportó, escuche usted bien, más de 15,000 casos de desnutrición aguda a nivel nacional y también muertes que se han registrado en niños menores de 5 años. Imagínense este panorama tan trágico por este flagelo de la desnutrición. Y en comparación, durante el 2018 se registraron más de 12,000 casos de desnutrición aguda y se reportaron 91 muertes. Por estas razones fue que el gobierno anunció un trabajo interinstitucional a efecto de disminuir entre un 2 y un 4% la desnutrición. Ante las cifras, es bueno que se tome acciones concretas por parte del gobierno guatemalteco con el ánimo de disminuir este problema de desnutrición y tanto aguda como crónica que afecta a muchas personas, pero especialmente a los niños. Definitivamente que así lo es. Este es un problema que a veces se invisibiliza, pero es un problema muy importante y es un problema que hay que combatir, que hay que erradicar y es una situación en la cual nosotros como Guatemala pues ya por lo menos se inició. Se acepta que está el problema, se acepta que está esa situación, se hace un plan y un trabajo conjunto y ahora ya también hay metas muy concretas y esas metas pues ojalá se cumplan y de alguna manera se logren y hasta se superen, porque no puede ser que estemos por debajo de países como Nicaragua, como Bolivia, bueno, por debajo de ningún país. Exacto. Guatemala, como tú lo decías, tiene muchísima riqueza en ciertas situaciones, como en la misma agricultura, pero muchas veces no ha llegado a donde deben de llegar estos recursos y muchas veces hay niños que al final de cuentas en el día, si comen una vez, pues es como mucho y tal vez eso que comen quizás sea apenas una tortilla y un poco de agua si bien les va. Imagínate, son distintas las causas por las cuales se registran los casos de desnutrición, en ocasiones por escasez alimentaria, en otras por desconocimiento de cómo llevar a cabo una buena alimentación, una buena dieta. Entonces es importante poder tratar este tema para evitar así sumar más muertes por esta situación. Eso sobre todo. Pues, ¿te parece y les parece a ustedes también si vamos a una breve pausa comercial? Por supuesto, usted sigue en sintonía porque regresamos en breve. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Bueno, una noticia de verdad terrible. ¿Sabe usted que un fuerte terremoto de magnitud 7 se registró este martes en el área del Caribe? Los detalles los presentamos en la siguiente nota. Por favor, véalos. Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 se registró este martes al noroeste de Jamaica, además de los países más cercanos como Cuba e Islas Caimán. El temblor se sintió también en lugares tan lejanos como el sureste de México y la ciudad estadounidense de Miami. La Coordinación Nacional de Protección Civil de México informó que el temblor fue percibido por la población de manera ligera en los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo. No obstante, en varios lugares fueron efectuadas evacuaciones de edificios. En Miami el temblor también se sintió bastante fuerte, al igual que en México, varios edificios fueron desalojados con el temor de réplicas más fuertes. El sismo de este martes es el más intenso que se registra en los últimos años en el Caribe, aunque Puerto Rico ha sufrido una cadena de sismos desde diciembre del año pasado. Por otra parte, en Cuba el terremoto se sintió en toda la isla y en varias provincias las personas salieron a las calles. En Islas Caimán, como consecuencia del terremoto, se han abierto varios agujeros en el suelo, algunos de ellos de tamaño considerable. Al inicio, las autoridades habían declarado alerta por un tsunami, pero horas más tarde dieron a conocer que todo se encontraba con normalidad. Para la explotación de un puerto en el Océano Atlántico entre los gobiernos de Guatemala y El Salvador, se ha dado a conocer un proyecto que podría beneficiar especialmente en materia comercial. Además, informó sobre el procedimiento que este debería seguir al momento de concretarse. Ese proyecto, que forma parte de la integración centroamericana entre Guatemala y El Salvador, deberá ser discutido en el Congreso de la República. La concesión, porque no es un convenio, sería una concesión para la explotación de un puerto, va a pasar por el Congreso de la República cuando llegue su momento y será una concesión en la cual vendrá la gente de El Salvador, en donde la gente que trabajará en el puerto es de Guatemala. El Paso, la gente que venderá los alimentos es de Guatemala.
La gente que va a vender la gasolina en el paso de los trailers cuando vayan camino a El Salvador es de Guatemala. O sea, nosotros no tenemos que verlo como un simple acto de egoísmo, de venir y decir, nos van a restar competitividad, nos van a quitar. No podemos concesionarlo. El Congreso lo tendrá que aprobar en su momento. No hay compromiso. Lo que hay es una voluntad de una integración centroamericana que ya se dio desde los años 60, plasmada. Incluso principiamos nosotros a hablar de integración centroamericana en los años 60, cuando en Europa no se mencionaba integración. Hoy nosotros queremos realmente integrar los esfuerzos que estamos haciendo en Guatemala por integrarnos con El Salvador, por integrarnos con Honduras. Guatemala y El Salvador discuten una serie de proyectos con la finalidad de fortalecer los procesos de integración centroamericana. Entre estos, el Plan de Cielos Abiertos, el cual consiste en realizar vuelos directos entre ambas naciones, proyecto al que se sumaría Honduras y Costa Rica. A ver, ¿sabe usted que 5 partidos políticos van a ser cancelados? Esto por no alcanzar el mínimo de votos en el proceso electoral 2019. De acuerdo con el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, estas organizaciones políticas no obtuvieron el 5% mínimo de votos. Sus representantes han asistido a las diferentes audiencias con el registro de ciudadanos. Recordemos que esto es porque no llegaron al porcentaje que establece la ley electoral de partidos políticos del número de votos o colocar a un diputado. En este sentido también hay 5 agrupaciones, como lo son Encuentro por Guatemala, Avanza, Libre, Convergencia y Unidos, a los cuales se le han corrido audiencia en diferentes días y conforme se vaya resolviendo irá notificando el registro de ciudadanos. Otros 2 partidos se encuentran en análisis luego de haber presentado recursos de apelación tras la resolución del registro de ciudadanos que ordenaba su cancelación. En este caso es importante mencionar el caso de UCN. En este sentido, el registro de ciudadanos procedió a la cancelación de esta organización política. Ellos naturalmente, tal y como lo estipula la ley y se les concede, apelaron y pues en este momento se encuentra en el departamento jurídico esta situación. Y en el caso de FCN ya había agotado las instancias del registro de ciudadanos y estaba ya por resolverse en el pleno de magistrados. Los partidos Productividad y Trabajo y Partido Fuerza ya han sido cancelados por no obtener el mínimo de votos en las elecciones pasadas. El ministro de Agricultura analiza poner en marcha un seguro agrícola y que estaría orientado a los productores, especialmente de maíz a nivel nacional. Aún se analiza el monto de apoyo y los recursos para poner en marcha el seguro que se orientaría a evitar una caída en la producción de maíz ocasionada por fenómenos naturales. Estamos pensando empezar ya en el primer semestre con un plan piloto en regiones de maíz para ver cómo se comporta. Esto es un seguro que en otros países como México ya tiene toda la experiencia y está basada en la parte de tecnología para poder predecir situaciones, y la parte importante que hemos visto es que el hecho de tener una certeza en que si pasa algo podemos ser restituidos y que si no pasa nada, la inversión del 100% que tuvimos va a generar una productividad del 100%, va a impactar al final en la productividad general del país. El proyecto podría beneficiar a más de 1 millón de familias productoras del grano. Solo de las áreas de maíz que hay en el país estamos hablando de 1.200.000, o sea que si podemos tener un porcentaje alto de eso, sobre todo en las áreas que pudieran ser La Máquina, Chisec, La Libertad, las áreas de mayor producción, creo que el impacto en familias va a ser extremadamente fuerte. Bueno, pues muchas gracias por su sintonía a esta emisión y como siempre todas las noches le decimos que mañana a las 21 horas pues lo esperamos, ¿verdad? Así es, que tenga una muy buena noche y yo quiero nuevamente felicitarte, Julio. Sandy, muchas gracias. Recuerde, en redes sociales puede unirse a la felicitación y enviarle los mensajes. Eso, si me permites, pues quiero agradecer a toda la gente que realmente se ha comunicado con su servidor. Muchísimas gracias. Y a usted, sí, a usted que me está viendo también. Muchas gracias. Feliz noche. Chao.